Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Espíritu. Hola a todos, nos encontramos nuevamente para compartir la palabra de Dios, aquí escrita en el libro del Evangelio y escrita también en la iconografía. En este nuevo domingo nos encontramos el 22 durante el año con el Evangelio de San Marcos. Veníamos meditando hasta el domingo pasado todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que nos introducía en el misterio de Cristo en la Eucaristía, Cristo que nos hablaba que Él es el pan vivo bajado del cielo, y toda la controversia y todo lo que traía como consecuencia para la gente que lo escuchaba y aún para sus propios discípulos. Pues bien, ahora este domingo damos una vuelta y este Evangelio de Marcos nos trae aquí a Jesús otra vez en confrontación con los fariseos, y esta vez el tema es qué es lo puro y qué es lo impuro. Así que bueno, vamos al texto bíblico y después vamos a la explicación con el icono de todo esto que la palabra nos invita a meditar este domingo. El Evangelio de Marcos es Marcos 7, del 1 al 8, 14, 15 y 21 al 23. Va dando como saltitos. Y dice así: los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, el Señor nos confronta, no solamente a los fariseos con esta frase terrible, ¿no? Hipócritas. Ya veníamos meditando un poco las lecturas de esta semana, ¿no? Y es fuerte cuando uno escucha esto, ¿no? Una vida de fe en el exterior que no manifiesta una transformación interior no tiene sentido para Jesús. Pues esto es lo que nos viene a presentar este domingo, ¿no? Este desafío. Y como no hay un icono donde Jesús esté discutiendo con los fariseos, vamos a proponerle para meditar, como hace el Evangelio de San Juan, ¿no? Como hace el autor del Evangelio, que utiliza la técnica de lo que llama la antítesis o la controversia, ¿no? Es decir, muestra algo contrario para explicar esto. En el Evangelio de San Juan encontramos mucho esto de por ejemplo, para poder explicar una cosa, muestra lo contrario. Por ejemplo, la luz y las tinieblas, ¿no? Los pone, los compara y uno puede entender cuando habla del misterio de Dios. Pues bien, yo para poder entender esto de la enseñanza de lo puro y lo impuro, les voy a proponer hacer la meditación con el icono del lavatorio de los pies. Así que bueno, ahí vamos. Para poder profundizar en este Evangelio del domingo,
sobre la enseñanza de lo puro y lo impuro. Como les decía, no hay un icono que represente esta palabra, entonces traemos una imagen que es la antítesis, por así decirlo, que tiene que ver con Jesús lavando los pies a sus discípulos. Este icono corresponde al lavatorio de los pies, que se encuentra este relato en el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no trae la institución de la Eucaristía, la consagración del pan y el vino como cuerpo y sangre de Jesús, que va a entregar para el perdón de los pecados como símbolo de la nueva alianza entre Dios y los hombres, sino que Juan trae esta escena donde pone a Jesús en la actitud de servidor. El lavar los pies es una actividad que tenían solamente los esclavos, es más, esclavos que no fueran judíos, esclavos de otras naciones paganas, y solamente le puede hacer una madre a su niño pequeño. Es decir, una actividad que por un lado tenía un símbolo de ternura de la madre con el niño y por otro lado era un signo de servidumbre, ¿no? y de no pertenencia al pueblo judío. Jesús va obviamente en este gesto a romper todos los esquemas que se traían de la tradición. Pues bien, este texto nos habla de que Jesús le dice a sus discípulos que les va a lavar los pies. Jesús se saca su manto, así que queda solamente con su vestido, por eso lo vemos con esta vestimenta roja. Fíjense que no tiene el manto azul, con el que lo vemos generalmente en todos los íconos. Está así ceñida su cintura y tiene sobre sus manos un pedazo de tela que representa el delantal, una especie de toalla con la que va a secar los pies de quien les lave. Va a haber ahí una especie de palangana, con que va a poner el agua. También está ahí representada el jarro, la jarra con la que va a poner el agua para lavar los pies. El que se encuentra frente a él es Pedro, que es el primero a quien Jesús va a lavar los pies, que primero no quiere, obviamente, este acto no es digno de Jesús para que él lo haga. Jesús le dice que si no participa de esto no va a poder participar de lo que viene después, así que Pedro, fíjense que con su mano derecha está señalando la cabeza, porque le dice a Jesús que lo bañe completo. Jesús le dice que no es necesario, porque ustedes han sido limpios, dice, ya están limpios por la palabra que yo les di. Pero dice, bueno, hay algunos que no están limpios, pero bueno, esto hace referencia a Judas, que está en el grupo de los 12, pero va a ser quien va a entregar a su maestro. Siempre el Evangelio de Juan lo deja claro, ¿no? Deja claro que Judas es el traidor, es aquel que entró Satanás en su corazón y negó al maestro. Pues bien, acá la actitud de sus discípulos, fíjense que los que están por debajo están representándose que están aflojando las tiritas de sus sandalias para dejarse lavar. Están todos ahí atentos a este nuevo gesto que el maestro les deja en esta noche. Esta escena se representa los Jueves Santos, donde en la iglesia el sacerdote lava los pies de algunos de los fieles para recordar a Jesús en este acto sublime. ¿Por qué es sublime? Porque viene a ser exactamente la contrapartida, ¿no? La antítesis total a este evangelio de este domingo, ¿no? Donde esta pureza ritual hubiera jamás pensado, menos en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que iba a ser el Mesías, el Salvador, lavar los pies a otro, tarea puramente, como yo les decía, de esclavos. Bueno, vamos a contemplar esta actitud de Jesús. Fíjense que hasta su cabeza, ¿no?, hay una inclinación hacia sus discípulos, ¿no? Él está atentamente, sus ojos fijados en limpiar sus pies. Este icono representa para la iglesia y para toda la tradición cristiana, es el icono de la imagen de la humildad y de este desafío que Jesús nos deja, que es el servicio a los hermanos, ponernos a sus pies. Esto es un acto inmenso de misericordia. Por eso este texto donde Jesús confronta a los fariseos, ¿no?, con este tema de la hipocresía de pensar que la fe se vive en un rito externo. Pues bien, vamos a recordar un poco lo que dice el texto. Dice que los fariseos se acercan a Jesús con algunos escribas y dice que ven que algunos de los discípulos de Jesús comen con las manos impuras, es decir, sin lavar. Y ahí detalla, ¿no?, el Evangelio. Dice, los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados.
Y hacen más cosas, dice, al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Dice el lavado de los vasos, lavado de la jarra, la vajilla de bronce, todo esto lo hacen como una tradición recibida de sus antepasados. Y Jesús lo confronta fuertemente con un texto del profeta Isaías, dice, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Fuerte ahí el Señor cuando quiere confrontar. ¿Y por qué les dice esto de la tradición de los hombres? Bueno, los fariseos es el grupo religioso que viene después, ¿no?, de todo lo que han sufrido ellos de la invasión de los griegos, donde han profanado el templo, ¿no? Entonces este grupo que se rebeló, que en su momento fueron los macabeos, después de este grupo va a derivar esto de los fariseos, ¿no? Estos hombres que se consideraban a sí mismos santos, ¿no?, puros, separados del resto para servir exactamente dar este culto a Dios, ¿no es cierto?, con toda una dedicación especial. Pues ellos se habían puesto a sí mismos, ¿no?, un montón de leyes, que estas leyes también las enseñaban y las obligaban a cumplir al resto del pueblo de Dios. Es decir, eran gente, por así decirlo, muy religiosa, muy piadosa. Jesús, cuando los confronta, no es que habla mal de todos los fariseos, vamos a también aclarar esto, ¿no? Habla específicamente de estos fariseos que a sí mismos se manifestaban, se mostraban y les gustaba que los demás los vieran como grandes cumplidores de la ley, pero en el fondo su corazón estaba lleno de un montón de males, ¿no? Que es lo que va a decir después la lista al final del texto que le hemos leído hoy, por eso no lo voy a decir ahora, ¿no? Estos hombres se preocupaban por cumplir todas las leyes y las tradiciones, ¿no?, y exigir que otros las cumplan. Eran muy legalistas, ¿no? Y dice que habían formulado 613 leyes complementarias a la ley que habían recibido, ¿no?, en los mandamientos. Tenían 248 mandatos y 365 prohibiciones. Muy difíciles de aprender y hasta difíciles de cumplir, ¿no?, porque reglamentaban minuciosamente todas las actividades de la vida, ¿no?, sobre todo la observancia del sábado y la pureza necesaria para el culto. La mayoría de estas leyes eran tradición oral, porque como eran inventadas por ellos, eran transmitidas de una generación hacia otra. Así que era bastante duro para el resto del pueblo sentir que cumplía específicamente todos esos. Ellos mismos no las cumplían seguramente todas, por eso Jesús los trata de hipócritas, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? Quedaban en un ritualismo, en un cumplimiento de una actividad externa y el desarrollo de esta, ¿no? ¿Qué pasaba con esto del ritualismo? Esto que decíamos siempre, ¿no? Cumplimiento, cumplimiento, es decir, me muestro para afuera, pero en el dentro no produce en el interior el efecto que se quiere lograr. Quedamos en una acción externa que no transforma lo interno. Y dice que para ellos, ¿qué eran los impuros? Yo los busqué un poquito para que nos aclare un poco todo esto que ellos tenían, ¿no?, por impureza, ¿no? Todo lo que fuera a tocar la sangre, porque la sangre para ellos era vida. Recordemos el tema de la hemorroísa, ¿no?, que si tocabas a alguien que perdía sangre o tocaba sangre, ya sea de animal o lo que fuera, se transformaba en algo impuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el derrame sexual, por ejemplo esto de la menstruación o la hemorragia, todo lo que fuera el tema de la limpieza, ¿no?, los utensilios, copas, platos, ollas, todo que tenga que ser lavado muy escrupulosamente, ¿no? Tenía la prohibición de comer cierto tipo de animales, que también eran considerados impuros, todo que sea contacto con cadáver de animales o persona, también el que pisaba una tumba o un sepulcro, ya quedaba impuro. Toda persona afectada por alguna enfermedad, ya fuera en la piel, como la lepra, que era lo peor, eran los intocables, eran expulsados, echados fuera, ¿no? Después todo lo que fueran algunos tipos de oficios, ocupaciones. Recordemos, por ejemplo, los publicanos eran odiados, los recaudadores de impuestos, ¿no? Prostitutas, pastores, porque estaban en contacto con animales, médicos, porque estaban en contacto con cuerpos, con sangre y con muertos, ¿no? No se podían ni siquiera sentar a la mesa o compartir
o estar en su casa porque contagiaban, es decir, traían como un mal a todo el ambiente. Ni les cuento con entrar en las casas de paganos o compartir algo con ellos, ¿no? Totalmente impuro, se considera una contaminación. Así que bueno, todo esto traía trae aparejado este tema de la limpieza, ¿no? Del agua, de la purificación constante. Por un lado, hoy día diríamos, no está mal, está bueno todo esto, porque pensemos que estamos en un contexto de pandemia donde hace 2 años nos taladran con el tema de la higiene de las manos, la higiene de los objetos, la higiene de lo que compramos, los espacios que compartimos, la ventilación. Así que estamos en un momento histórico y real que donde la higiene ocupa un lugar preponderante. Si hoy fuéramos a mirar a personas que, no sé, están en contacto con un enfermo y sin lavarse las manos nos van a tocar las manos, seríamos tipo fariseo, ¿no? ¡Ay! Pondríamos el grito en el cielo, que no me toque. Pues bien, Jesús viene a confrontar estas actitudes que alejan a las personas, ¿no? Que separan y que dividen de una forma despectiva, donde lo del otro viene a ser algo que me contamina, me impurifica y eso me hace no poder participar del culto. A esto se refiere más que nada Jesús, ¿no? Al tema de la participación con la comunidad. Por eso los confronta de esta manera. Pensemos siempre que los evangelios están escritos después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando ya están caminando las primeras comunidades cristianas, donde la mayoría de los que formaban parte de estas comunidades eran judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Donde todavía estaban estas controversias de compartir la fe con paganos, compartir la fe con personas pecadoras, públicas, que realmente ellos todavía tenían este peso de cómo vivir la vida de fe con una impureza ritual. Y esto es lo que confronta el texto ¿no? Que ya no va por lo externo, sino que va por lo interno, ¿no? Por eso dice Jesús, no dice nada de lo que entra por fuera puede manchar. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón. Y ahí viene la controversia, ¿no? ¡Pum! ¿Qué sale del corazón del hombre? Y fíjese la lista es terrible, ¿no? Dice: malas intenciones, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldad, engaño, deshonestidades, envidia, difamación, orgullo, desatino. Todo esto procede del interior y es lo que hace impuro. Y ahí viene esto, ¿no? Y entonces, Señor, ¿quién puede entrar en tu presencia, ¿no? Como dice el Salmo. ¿Quién puede estar? ¿Quién puede entrar en tu recinto sacro, Señor? Si todos nosotros tenemos en nuestro corazón estas oscuridades. ¿Cómo entramos ahí? Bueno, entramos primero por el camino de la fe. El Evangelio nos invita siempre a andar en el camino de la fe, que no es una fe de palabra o una fe de rito, es una fe de transformación. La fe que Jesús nos pide es la fe de no creer en cualquier cosa, creer en Él. Y creer en Él significa vivir como Él vivió. La fe en Cristo no es una fe de credulidad solamente, es una fe de transformación de vida. Ni siquiera es una fe que nos invita a una cierta moralidad, nos invita a una transformación total de todo nuestro ser y de todo nuestro hacer también, para que todo tenga sentido en Cristo. Dice en un texto, en un libro que escribió, que yo tomé un poco como referencia para compartir, el cardenal Ratzinger, que después es nuestro Papa Benedicto XVI, ¿no? El libro se llama Jesús de Nazaret. Él habla mucho en uno de los capítulos, en el tema esto de la pureza y la limpieza, ¿no? Y él también toma el texto del Evangelio del lavatorio de los pies para hablar de este tema de la pureza. Y él dice así, ¿no? Para poder comparecer ante Dios, entrar en comunión con Dios, el hombre tiene que ser puro. ¿Y a qué nos referimos a esta pureza, no? Porque dice que cuanto más entramos en la luz, tanto más uno se descubre sucio y necesitado de purificación. Es decir, el encuentro con Jesús, la luz del mundo, manifiesta la cantidad, es decir, la totalidad de nuestra tiniebla, en la oscuridad en la que nos encontramos. Esta luz, en vez de mostrarnos, parece ser lo mejor, ilumina lo más oscuro. Pero ahí está el proceso de Cristo, ¿no? Esta luz es la que viene a transformar. No es una luz que nos va a juzgar y condenar,
sino que es una luz que nos va a levantar, iluminar y transformar. Dice, todas las religiones del mundo han creado sistemas de purificación. ¿Y cómo sería nuestro proceso de purificación? Como yo decía recién, primero la fe, ¿no? La fe que me lleva a querer configurarme con el Maestro, es seguir sus huellas, tener los sentimientos de Jesús, nos dice Pablo. Tengan los sentimientos de Jesús, tengan los pensamientos de Jesús, tengan el corazón como el corazón de Jesús. Y ahí vamos a la oración letánica, ¿no? Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Nada sirve creer, decir creo en Jesucristo, si esto no me lleva a transformar el corazón. En esta fe es Dios quien sale a mi encuentro, es Dios quien me invita a entrar en el banquete. Podríamos observar en este lavatorio, en esta cena que se va a realizar aquí con Jesús, recordar la parábola de este rey que manda a sus siervos al camino a buscar gente para que vengan a compartir el banquete. Vienen todos, ¿cómo están? Vienen pobres, mendigos, rotos, paralíticos. El Señor viene a invitarnos como estamos, con nuestras oscuridades, con nuestras pobrezas y nuestras enfermedades, a entrar en el banquete. Porque Él nos va a lavar, Él nos va a purificar. ¿Con qué? Con la fe primero, y ¿con qué después? Con su palabra. A los discípulos les va a decir, ustedes están limpios por las palabras que recibieron. Y ahí está. Bueno, esta palabra de Dios tengo que leerla, meditarla y llevarla a la vida. Permitir que la palabra transforme la mente, la voluntad, el corazón, todo mi ser. Esta es la función grande de la palabra de Dios. No pasa por conocerla, por conocer mucho en cuanto a conocimiento teológico tal vez, sino al conocimiento que es entrar en lo profundo de mi corazón y ahí sembrar la semilla de la palabra. El sembrador sale cada día a sembrar y esparce la semilla. ¿Cómo está mi tierra? ¿Cómo está esta tierra? ¿Está abierta a recibir esta semilla? ¿Es tierra fértil para dar fruto o todavía está entre piedras, hay espinas? Y está, si no estoy todavía como en el borde del camino, que los pájaros vienen, se las comen y se las llevan. Para pensar, para meditar. Una confusión que hubo muchos años en la iglesia, dice que sobre todo, lo dice acá el Papa Benedicto XVI en su texto de este libro, que en la espiritualidad del siglo XIX hubo un problema ahí con el tema de la carne, ¿no? Uno de los enemigos de la vida espiritual era la carne, por lo tanto, todo lo que tuviera que ver con el cuerpo era visto como algo malo. Y entonces la pureza pasó a ser algo referido específicamente al pecado de la sexualidad, ¿no? Y ahí hubo una confusión, porque esto después quedó durante muchísimo tiempo. Y no se refiere solamente a pecados de la sexualidad, sino al pecado del hombre, punto, en todas sus áreas, ¿no? Por eso tenemos que también darnos cuenta si todavía pensamos que lo impuro es solamente lo sexual. No, lo impuro es todos estos sentimientos, emociones, acciones, actitudes que brotan de nuestro corazón. Y llevan a que todo nuestro ser y nuestro hacer y nuestras acciones terminen siendo pecaminosas. Por eso, una forma también de entrar en la purificación, en el proceso de purificación, es entrar y dejar que entre en nosotros el cuerpo de Cristo. Ahí hablamos de dos dimensiones del cuerpo de Cristo. Por un lado, la dimensión sacramental eucarística, permitir que esta Eucaristía que entra en mí, que yo adoro, ante quien rezo, ante quien pido, quien contemplo, que adoro, porque es el Señor, me transforme. Y la otra dimensión del cuerpo de Cristo es su comunidad, la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo es la iglesia. Pues bien, aquí volvemos otra vez al ícono. El Señor me llama a servir, a ponerme a los pies, a alabar, a la misericordia, al servicio desinteresado, a un servicio amoroso, un servicio que simplemente sin amor no tiene sentido. Ahí recordemos otra vez a Pablo. Si ustedes pueden hacer un montón de cosas, pero si las hacen sin amor, no sirve para nada. Porque en el fin de los tiempos, al final de todo, lo único que tiene valor y lo que queda es el amor. Pues bien, que este nuevo evangelio de este domingo que nos invita a revisar
esto de la pureza y la impureza, nos lleva a encontrar esto, ¿no? Que el sentido que Jesús nos invita a vivir es esto, el servicio. El servicio sin importar la condición de quien tengo delante de mí. A Jesús no le importaba tanto el rito, sino la vida. Por esto que Él hace es profecía, es anuncio y denuncia, ¿no? Anuncia una nueva manera de vivir la fe, denuncia una hipocresía, una falsa vivencia que tiene que ver con un aspecto externo, parecer. El Señor no le interesa el parecer, el Señor quiere el ser. Él nos invita a vivir en el ser. Dejemos como la última frase de la enseñanza de esta escena, ¿no? Sabemos que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el servir. No está en el obligar al otro, sino en la invitación. No es para un grupo selecto encerrados en una tipología de conducta, es para todos los hombres. A esto nos invita el Señor, siempre nos invita a estar en salida. Y en esta actitud, más que servil, como yo decía, tiene que ver con el gesto de una madre que atiende a su niño. Que el Señor nos bendiga, que el Señor los bendiga, y bueno, que esta palabra, esta fe y esta Eucaristía sigan transformando nuestro corazón. Si pudiera borrar las cosas que enferman tanto mi alma, si pudiera desdecirme de tanta palabra airada, si pudiera deshacer tanto daño como he hecho, si pudiera comprender que un abrazo es un comienzo, si pudiera confiar en tu amor y no en mis fuerzas, si pudiera caminar hacia ti y abrir mi puerta, si pudiera descifrar las marañas de mi mente, si pudiera no sentirme tan enfermo, tan doliente. Mírame, pues tu mirada me ilumina el corazón. Tócame con tu caricia que bendice mi oración. Estréchame con tu abrazo, álzame, tenme en tus brazos, acompáñame por siempre y no temeré el cansancio. Guíame, dame tu mano para no perder la senda. Muéstrame con tu presencia la belleza de esta tierra. Cúrame con tu amor, límpiame, sana mi vida. Cantaré tu desmesura cada uno de mis días. Yo quiero darte posada, quiero ampliar la mirada, ser refugio para otros, despojarme y darlo todo. Quiero acogerte en mi casa. Cúrame, Señor, mi Dios, cúrame el alma. Mírame, pues tu mirada me ilumina el corazón. Tócame con tu caricia que bendice mi oración. Estréchame con tu abrazo, álzame, tenme en tus brazos, acompáñame por siempre y no temeré el cansancio. Guíame, dame tu mano para no
la senda, muéstrame con tu presencia la belleza de esta tierra. Cúrame con tu amor, límpiame, sana mi vida, cantaré tu desmesura cada uno de mis días. Yo quiero darte posada, quiero ampliar la mirada, ser refugio para otros, despojarme y darlo todo. Quiero acogerte en mi casa. Cúrame, Señor,